Buen día, mi nombre es Raúl Eduardo González de los Santos y en esta ocasión, como producto integrador final de la materia de inmunología, sección de 03, les voy a hablar un poco sobre la diabetes mellitus tipo 1. Antes de comenzar a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que comprender qué es la diabetes mellitus. La diabetes, generalmente abreviada como DM, es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por una concentración elevada de glucosa en el torrente sanguíneo o una hiperglicemia, debido ya sea a una resistencia de parte de las células a la acción de la insulina o a una producción deficiente de esta hormona. La insulina es una hormona que, junto con el glucagón, se encarga de mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. En este caso, la insulina tiene una acción que reduce la glicemia, es decir, que promueve la captación y la utilización de glucosa por parte de las células. Esta hormona es producida por unas células específicas en el páncreas, las cuales son las células beta de los islotes de Langerhans. Hay varias etiologías para la diabetes y se han establecido tres principales clasificaciones dependiendo del origen. Tenemos la diabetes gestacional, la cual ocurre durante el embarazo y es debida a cambios hormonales normales durante el proceso de gestación. La diabetes tipo 2, que es la que ocurre cuando se desarrolla una resistencia a la insulina, lo cual generalmente ocurre en pacientes mayores o que llevan estilos de vida poco saludables como sedentarismo, consumo excesivo de comida chatarra y otro tipo de conductas de riesgo. Y finalmente la diabetes tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente o dependiente de la insulina. Como uno de sus nombres indica, esta suele ser más prevalente en niños y en jóvenes y esta tiene una etiología autoinmune. Es decir, la diabetes tipo 1 ocurre cuando el propio sistema inmune ataca y destruye a las células pancreáticas productoras de insulina. A nivel mundial, se estima que aproximadamente 463 millones de adultos entre las edades de 20 y 79 años padecen algún tipo de diabetes. Esto equivale a un 9.3 de la población mundial. Y también se estima que de los casos reportados de diabetes, aproximadamente el 90% corresponde a gente con diabetes mellitus tipo 2. Eso significa que el 10% restante se atribuye a casos de diabetes tipo 1. En el caso de México, la diabetes ha sido reportada por un 25.6% en promedio de población mayores de 53 años. Esto de acuerdo a cifras del INEGI en el 2021. Ahora, ¿cuál es el mecanismo inmunológico que causa la diabetes tipo 1? Esta es causada por un ataque autoinmune a las células beta pancreáticas en los islotes de Langerhans. Esta reacción comienza con una infiltración y una migración de linfocitos citotóxicos en los islotes, en donde comienzan a atacar y reconocer a las células beta como extrañas o foráneas y comienzan a producir eh, citocinas como el TNF-alfa, el interferón gamma y la interleucina 1, activando así los macrófagos. Esta primera etapa de infiltración y ataque recibe el nombre de insulitis. Y aquí tenemos una imagen eh, obtenida por Ann Jones en 2005 de los estadios de infiltración de linfocitos en el islote de Langerhans. En la posición A, superior izquierda, podemos ver cómo se comienza la infiltración con muy pocas células inmunes migrando hacia el islote. En la parte B, en la imagen B, podemos ver cómo en la periferia se observa una gran cantidad de núcleos, que son células, son células linfocíticas, son los linfocitos que se están comenzando a infiltrar en el islote. Y finalmente, en las partes C y D vemos ya estadios más avanzados en los cuales la infiltración de células inmunes ha comprometido la totalidad del islote. Tras esta primera etapa de insulitis, aumenta la producción de citocinas y comienzan a aparecer algunos anticuerpos, autoanticuerpos específicos, como anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, antiinsulina, antitirosina fosfatasa IA2, anticélula beta y antiisoforma 8 del transportador de zinc. La liberación de todos estos anticuerpos entonces produce una reacción inflamatoria tardía mediada por células. Finalmente, la destrucción de las células beta ocurre por múltiples mecanismos. Uno es mediante los macrófagos, los cuales en la presencia de todas estas citocinas comienzan a liberar enzimas líticas las cuales rompen las células. Puede ser destrucción celular mediada por los anticuerpos que ya habíamos mencionado o por el sistema de complemento, o también mediante citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. El resultado final es que las células beta son destruidas y esto resulta
en una incapacidad total del organismo para producir insulina, resultando esto a su vez en una descompensación permanente de la glicemia. Respecto al diagnóstico, es un proceso relativamente simple. Eh, este proceso comienza con una prueba de glucosa sérica, la cual puede realizarse al azar, puede realizarse como parte de estudios de rutina, o puede incluso pasar si el paciente, si algún niño, algún joven, comienza a presentar síntomas característicos de diabetes como mucha sed o comenzar a orinar con demasiada frecuencia o cada vez más frecuencia. Si se llega a detectar una hiperglicemia, entonces se realizan más pruebas, uno, para confirmar el diagnóstico de diabetes y segundo, para determinar qué tipo de diabetes se está tratando. Algunas pruebas complementarias que apoyan el diagnóstico de diabetes son la determinación de hemoglobina glicosilada, que permite conocer o monitorear la glicemia que se maneja durante los meses previos, aproximadamente 3 meses, y también una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se administra un bolo o una cantidad grande de glucosa por vía oral y se va monitoreando la concentración sérica de glucosa a lo largo del tiempo hasta 2 horas, en punto en el cual debería volver a una concentración normal. Ahora, para diagnosticar una diabetes mellitus tipo 1, la principal prueba es la detección de autoanticuerpos en suero. Generalmente se hace por ELISA, la técnica inmunoenzimática, aunque también se puede utilizar inmunofluorescencia indirecta, perdón. En cualquiera de los dos casos, la detección de anticuerpos significa un diagnóstico para glucosa, para diabetes mellitus tipo 1, ya que no es normal presentar estos autoanticuerpos. El principal tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 1 consiste en la administración de insulina. La insulina, pues, es la hormona endógena la cual se encarga de permitir a las células el captar glucosa y poderlo utilizar. Entonces, como el paciente no está produciendo insulina, no tiene insulina en su sistema porque las células productoras han sido destruidas, entonces simplemente se le administra la insulina. Y esto suele ser suficiente para el tratamiento de los pacientes. El tipo de insulina, el tiempo de acción, la dosis, la frecuencia de administración puede variar mucho dependiendo de factores del paciente. Aunque en algunos casos se ha encontrado que la insulina no es suficiente para controlar los valores de glicemia. En este caso se utilizan otros medicamentos. Los más comunes suelen ser la metformina o la pranlintida. La metformina es un medicamento que se utiliza muy comúnmente para tratar todo tipo de diabetes y su principal mecanismo de acción es reducir, uno, la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa en hígado, en reducir la captación de glucosa o reducir la absorción de glucosa en el tracto digestivo y en sensibilizar o inducir a que se expresen más receptores de glucosa en las células de músculos. Por otro lado, la pranlintida es un eh, agonista, un análogo sintético de la amilina, que también es una hormona endógena, la cual tiene efectos en el sistema nervioso central, eh, que tienen, que están involucrados en el control del proceso o la sensación de hambre, y también está involucrada en la velocidad del vaciamiento gástrico. En este caso, la pramlintida reduce o retrasa el vaciamiento gástrico, evitando así que se absorba o reduciendo así la absorción total de glucosa en el tracto gastrointestinal. Eh, para cualquier información, si buscan información adicional, esta es la bibliografía que utilicé en la realización de la presentación. Principalmente utilicé páginas de servicios de salud de Estados Unidos, servicios de salud del Reino Unido y una página sobre una fundación de enfermedades metabólicas de diabetes y de riñón de los Estados Unidos, junto con algunos estudios o artículos más específicos sobre diagnóstico de diabetes, el tratamiento y también unos cuantos datos tanto del INEGI como de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Buen día.